Padre. Ese es, mi Dios, nuestra oración, Señor. Que, oh Padre Celestial, nuestra alma, oh Señor, te ame a ti, mi Dios. Oh Señor, que tú seas lo más importante en nuestra vida, Señor. Que, oh Padre Celestial, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestro trabajo, Señor, no tomen tu lugar, Padre, sino que te amemos incondicionalmente, te amemos, Padre, oh Dios bendito, de una manera, oh Padre mío, en la cual tú seas, mi Dios, exaltado, glorificado y bendecido en todo y en todo tiempo y en toda hora. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor, por poner ese deseo tan inmenso en nuestro corazón. Padre mío, queremos amarte, mi Dios. Amarte, oh Padre Celestial, oh Señor, entregarnos completamente a ti, mi Dios, en tus brazos perdernos, Padre, y en tus palabras, mi Dios, deleitarnos, mi Señor Jesús, y en tu voz, oh Dios bendito, escuchar, oh mi Dios, esas palabras apacibles, mi Dios, que vienen a nuestro ser y a nuestro corazón y nos dan esperanza, esperanza de vida eterna. Gracias, Padre, este día glorifícate, te pido en el medio nuestro y háblanos a través de tu palabra, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El Señor les bendiga. Me da mucho gusto estar nuevamente en la casa del Señor este domingo 17 de enero, que es un día muy cálido para nosotros aquí en el estado de California. ¿Quién dijera que estamos en invierno? Estamos, diríamos, en verano, ¿no? Está como a 85, 90 grados allá afuera, ¿no es verdad? Está calientísimo, así es de que gloria a Dios por el cambio de temperatura que nos da un día de verano en el invierno. Así es de que estamos gozosos por ello. Este día, hermanos, vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 9, y vamos a estudiar de los versículos 6 al 18. Romanos, capítulo 9, de los versículos 6 al 18 es donde vamos a estar estudiando la palabra del Señor este día. Y para mí, hermanos, es un gozo nuevamente abrir las Escrituras con ustedes. Jesús le dice a los escribas y fariseos y a los saduceos, les dice a ellos, escudriñad las Escrituras porque ellas hablan acerca de mí. Jesús les dice a ellos, escudriñad las Escrituras. Y nosotros es lo que vamos a hacer este día, vamos a escudriñar las Escrituras. Porque en ellas vamos a encontrar que nos habla acerca de Jesús. Jesús nos dice a nosotros, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el pan, yo soy el buen pastor, yo soy el agua viva. O sea, en Jesús encontramos todos los elementos que necesitamos para nuestra existencia. Por ello es que nos gozamos y nos deleitamos en la presencia de nuestro Dios. Nos deleitamos en la presencia del Señor. Y algo que me conmueve y me emociona a mí muchísimo es el hecho de que cuando la palabra de Dios vino al mundo, le fue encomendada a un pueblo, a una nación, la cual Dios escogió. Y les dijo a ellos, sed santos porque yo soy santo. Y no solamente eso, sino que les dio a ellos mandamientos, estatutos y decretos, los cuales pasaron de ellos a nosotros, los cuales el día de hoy nosotros tenemos para saber cómo conducirnos aquí en esta tierra. Es muy importante para nosotros ese concepto. Pero algo muy importante, ¿no? Que miramos en el apóstol Pablo es el hecho de que cuando el apóstol Pablo comienza a dialogar en el capítulo 9, del capítulo 9 al capítulo 11, es por el hecho de que la palabra de Dios fue encomendada a los judíos. Jesús mismo les dice a ellos en el libro de Mateo capítulo 10 versículo 5,
cuando envía a sus discípulos a predicar la palabra, les dice, por camino de gentiles no vayáis, ni en ciudades samaritano entréis, les dice Jesús a ellos, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, primeramente Jesús quería que la casa de Israel, el pueblo de Dios, la nación santa, la cual fue llamada por el nombre y el nombre de Dios, conociesen el Evangelio, conociesen la verdad, entendiesen el plan divino de Dios. Eso es lo que Él quería. Eso es lo que Él deseaba. Que ellos viniesen a ¿qué? Viniesen al conocimiento de la verdad de Dios a través de su Hijo Cristo Jesús. Y fueron los primeros cristianos. Los judíos fueron los primeros cristianos. El pueblo de Israel fueron los primeros que escucharon de Jesús, los que recibieron a Jesús, los que caminaron con Jesús y los que eventualmente serían los que llevarían el evangelio a las distintas partes del globo terráqueo. Pero entendemos algo, como nos dice Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, quiere decir que hubieron algunos de ellos que le recibieron. Y esos que le recibieron a ellos, dice que a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser hechos hijos de Dios. Lo que quiere decir que tuvieron el privilegio de ¿qué? El privilegio de conocer a Jesús, escuchar el evangelio a través de los labios de Jesús y después ellos mismos pregonar las palabras de Jesús. Pero cuando el evangelio comienza a difundirse dentro de la nación de Israel, encontró mucha opresión, mucho rechazo. Por lo tanto, los mismos judíos comenzaron a perseguir a sus hermanos judíos, los cuales venían a ellos con la palabra de Dios, con el evangelio, las buenas nuevas de salvación, que Jesús, el Hijo de Dios, había venido a la tierra en forma de hombre, había pagado por los pecados de la humanidad, que lo único que tenían que hacer era creer en Él, aceptarle como su Señor y Salvador y creer que Dios le había enviado a la tierra a pagar por los pecados de la humanidad. Ellos tenían 613 mandamientos y decían ellos, ¿cómo es posible que si nosotros tenemos 613 mandamientos, los cuales la ley de Moisés nos dice a nosotros que tenemos que cumplir, y ahora vienes tú y nos dices que lo único que tenemos que hacer es creer en Jesús y seremos salvos? No tiene sentido. O sea, para ellos no tenía sentido porque para ellos estaba primeramente la religión antes que una relación personal con Jesús. Por ello es que comenzaron a perseguir a aquellos que traían el evangelio, la palabra de Dios. Pero algo interesante ocurrió. Que cuando el evangelio sale de la ciudad de Jerusalén, llega a la ciudad de Samaria se va a las ciudades de los gentiles, y en las ciudades de los gentiles el evangelio, hermanos, se comienza a divulgar y las personas comienzan a recibir a Jesús y las vidas de las personas comienzan a cambiar y se comienza a propagar de una manera increíble y millones de personas estaban viniendo a los pies de Jesús, aceptando a Jesús como su Señor y Salvador. Y aquellas personas, cuando miraron la manera en la cual el evangelio se expandía por todas estas distintas ciudades, se comenzaron a preguntar entre ellos, ¿y qué de los judíos? ¿Y qué de la nación de Israel? ¿Qué del pueblo escogido de Dios? ¿Qué va a ser de ellos? ¿Dios se ha olvidado de ellos? Y aquí es donde el apóstol Pablo entra y nos da a nosotros el plan de Dios
para la nación de Israel, del capítulo 9 al capítulo 11, vamos a cubrir con lujo de detalle todo lo que Dios tiene planeado para la nación de Israel. La semana pasada estudiamos los versículos 1 al versículo 5, donde encontramos el tema que usamos como verdad digo en Cristo. Verdad digo en Cristo, veracidad, dice Pablo. Yo os hablo a ustedes la verdad en el nombre de Jesús, de que Dios tiene un plan perfecto para la nación de Israel. Nos dice en los primeros 5 versículos, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén y amén. Podemos ver que el apóstol Pablo les dice simple y sencillamente a ellos, a la nación de Israel se le dio la adopción. A la nación de Israel se le permitió ver la gloria de Dios. A la nación de Israel se le dio el pacto. A la nación de Israel se le dio el privilegio de promulgar la ley. A la nación de Israel se le dio la oportunidad de venir a la casa de Dios y adorar y glorificar su nombre. Y no solamente eso, sino que a la nación de Israel le hizo todas estas promesas gloriosas y maravillosas. Dice, por la cual, dice, si fuese posible, dice el apóstol Pablo, yo mismo me entregaría por ellos como sacrificio, con tal de que todos ellos fuesen salvos. Y el tema que vamos a tocar el día de hoy es que no depende del que quiere, sino de Dios. No depende del que quiere, sino de Dios. O sea, en otras palabras, las obras del hombre no son las que dictan la vida eterna del ser humano, ni cuán bueno o malo haya sido, dictan tu relación con Dios. No depende del que quiere, sino depende de Dios. No depende de que tú digas, yo he sido bueno, no he hecho nada malo acá en la tierra, por lo tanto merezco el perdón de Dios, merezco el cielo, merezco la vida eterna. No depende de ti, no depende de tus obras, no depende de mí, no depende de mis obras, no depende de mis palabras, no depende de mis acciones, no depende de cuán bueno sea yo acá en la tierra, ni depende de cuán bueno seas tú acá en la tierra. Depende de Dios. Y en el versículo 6 de Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo nos dice esas palabras. No que la palabra de Dios haya fallado. O sea, no que la palabra de Dios haya fallado. En otras palabras, simple y sencillamente, el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros, no es que a Dios se le haya escapado o que Dios se haya olvidado de su palabra, de su pacto, de las promesas que le hizo a Israel. No, en ninguna forma. Dios no ha acabado con la nación de Israel. Dios no ha terminado los planes que Él tiene para esta nación. Si no lo crees, míralo en el día de hoy. Dejaron de existir casi por 2000 años y en el año 1948 vuelven a surgir como nación y vienen a ser la quinta potencia mundial que existe en el día de hoy. La quinta potencia mundial. Hay naciones que han existido por miles de años
y no tienen la tecnología, no tienen el avance, no tienen las cosas que la nación de Israel tiene en el día de hoy. O sea, la palabra de Dios no ha fallado. La palabra de Dios no ha fallado. Ahora, el mismo Pablo trata ese asunto en el capítulo 3 de Romanos, versículo 3. Porque dice, pues, ¿qué? Si algunos de ellos son incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? O sea, porque tú no crees en Dios, porque tú no crees en sus palabras, ¿crees tú que las promesas de Dios, la palabra de Dios va a ser hecha nula? En lo absoluto. O sea, creas tú o no creas tú, la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. Las promesas de Dios siguen siendo las promesas de Dios. Y el plan de Dios sigue siendo el plan de Dios. Estés tú o no estés tú. Quieras someterte al plan de Dios o no quieras someterte al plan de Dios. El plan de Dios es hacer su perfecta y santa voluntad. Y Él nos dice en su palabra que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Todo lo escrito y todo lo que se ha escrito acá en las escrituras, hermanos, va a cumplirse y se ha cumplido al pie de la letra. Todo lo dicho, todo lo dicho. Por ello dice el apóstol Pablo en el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Ahora, ¿por qué nos dice a nosotros que no todos los que descienden de Israel son israelitas? ¿Por qué? El mismo apóstol Pablo contesta esta pregunta en el capítulo 2 de este mismo libro de Romanos, versículos 28 y 29. Escucha bien las palabras del apóstol Pablo. ¿Por qué razón es que nos dice a nosotros que no todos los que descienden de Israel son israelitas? Escucha, dice en el versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Sino de Dios. Qué interesante, ¿no? Porque el apóstol Pablo simple y sencillamente nos dice a nosotros que Dios hizo un pacto con Abraham y con la descendencia de Abraham. Y cuando Dios nos dice a nosotros que su pacto no puede ser invalidado, que su pacto no puede ser desechado, simple y sencillamente nos dice a nosotros que nosotros los seres humanos, nos podemos llamar seguidores de Jesús, nos podemos llamar cristianos, nos podemos llamar religiosos, nos podemos llamar lo que tú quieras, pero si no tenemos una relación íntima y personal con el Señor, no somos nada. No somos nada. El mismo apóstol Pablo lo está diciendo en el versículo 28 del capítulo 2, que no es judío el que lo es exteriormente. No es judío el que lo es exteriormente. Escucha, hay muchos en la nación de Israel el día de hoy que por descendencia y a través de su genealogía se llaman ellos judíos. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que el verdadero judío es ¿quién? El verdadero judío es el que lo es interiormente. O sea, aquel que ha sido escogido para ser un pueblo santo, una nación santa, un sacerdocio santo. Y eso es lo que escogió Dios a la nación de Israel para que ellos fuesen.
Y lo fueron en un tiempo. Caminaron en santidad y verdad. Conocieron la ley de Dios, escucharon la voz del Señor al pie del monte del Sinaí. Y no solamente eso, sino que les entró gran temor en sus corazones y le dijeron a Moisés: Moisés, habla tú con Dios, porque nosotros tenemos miedo de que Él vea en nosotros la iniquidad en nuestros corazones y nos consuma con su fuego consumidor. Y optaron por no acercarse a Dios. Es por ello que el apóstol Pablo nos dice a nosotros que cuando Dios hizo un pacto con su pueblo, les llamó para que fuesen santos, para que fuesen apartados para escuchar de Dios, apartados para servir a Dios, apartados para promulgar la ley de Dios, apartados para ver la gloria de Dios, apartados para el pacto de Dios y apartados para las promesas de Dios. Ahora déjate hago una pregunta. Tú y yo no somos de descendencia judía, pero en Cristo Jesús hemos sido santificados. En Cristo Jesús hemos sido apartados. Hemos sido apartados para ver la gloria de Dios. Y si no la has mirado en los días en los cuales estamos viviendo, si no has visto la mano de Dios, la protección de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios, en los días en los cuales estamos viviendo, quiero que sepas que necesitas pedir al Señor que te quite las escamas que tienes en los ojos. Porque oye, mira que Dios se ha manifestado en estos días de una manera sobrenatural. Le podemos ver. ¿Por qué? Porque podemos ver que lo que su palabra dice se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Podemos ver su misericordia guardando y cuidando de nosotros, sus hijos, proveyendo para cada una de nuestras necesidades y guardándonos aún en el medio de la prueba y la tribulación y ayudándonos a con victoria salir adelante en esas pruebas y en esas tribulaciones. Dios se está glorificando de una manera increíble en estos días. Dirás tú: oh, es que yo no veo fuego descender del cielo. Oh, es que yo no veo a un endemoniado ser liberado. Oh, es que yo no veo a un enfermo ser sanado. Oh, es que yo no veo a un muerto ser levantado de la tumba. Pero óyeme, todas estas cosas son visibles al ojo humano estos días. Dice la Escritura que aquel que está muerto en delitos y pecados, que cuando acepta a Jesús como su Señor y Salvador, pasa de muerte a vida. Si quieres ver un muerto resucitado, háblale de Cristo, preséntale el Evangelio y tú vas a ver un muerto resucitar de la muerte a la vida eterna. Tú quieres ver un enfermo, si tú quieres ver un enfermo sanado, ora por él, enfermo. Preséntales la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Tú verás la gloria de Dios y el poder del Espíritu Santo manifestarse y glorificarse de una manera sobrenatural, de una manera gloriosa y maravillosa. Por ello es que el apóstol Pablo nos dice a nosotros: no todos los que descienden de Israel son israelitas. Hermanos, no todos los que dicen ser cristianos son cristianos. No todos. De verdad te lo digo con todo mi corazón. Y mira, te digo estas palabras porque el día de mañana, cuando yo esté delante de Dios, me va a decir el Señor: ¿qué hiciste con lo que yo te permití hacer mientras estabas parado en el púlpito? ¿Les advertiste a ellos de la vida eterna? ¿Les hablaste a ellos de una relación íntima y personal con Cristo Jesús? ¿O solamente los hiciste reír y los mantuviste entretenidos? Porque no querías herir sus sentimientos. Porque no querías que su estima moral bajase. No es mi lugar, hermanos, hacerte sentir bien. Ni es mi lugar entretenerte. Dios me ha puesto aquí con el simple y sencillo propósito de predicar su palabra tal y como Él la ha dejado escrita.
A veces es como una espada que te penetra hasta lo más profundo del corazón y mientras va penetrando va doliendo, porque va cortando, pero va cortando para llegar a donde está aquello que está mal, para que cuando llegue allá donde está aquello malo, lo pueda remover la palabra de Dios y entonces poner en ti o traer a ti sanidad. Esa es la palabra de Dios. También nos dice acá el apóstol Pablo, en estos mismos versículos, donde nos dice acá, ni por ser descendiente de Abraham son hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Qué interesante, porque Jesús trata este mismo asunto en Juan capítulo 8, versículo 37. Jesús, el Hijo de Dios, nos habla a nosotros de estas mismas palabras, de esta misma ilustración en el libro de Juan capítulo 8, versículo 37, donde Jesús dice, sé que sois descendientes de Abraham. Escucha, dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿Y no hizo esto Abraham? O sea, el hecho de que tú seas del linaje o de que ellos fuesen del linaje de Abraham, no les hacía hijos de Abraham. Simple y sencillamente no les hacía hijos de la promesa que Dios hizo a través de Abraham. Porque la promesa de Abraham fue la promesa que Dios hizo a Abraham, que de la descendencia de él vendría el Salvador. Porque Abraham tuvo muchos otros hijos. Tuvo otros hijos. Tuvo a Ismael. Y no solamente tuvo a Ismael, sino que después tuvo a Simram, tuvo a Josán y tuvo a Medán. Se tuvo un total de 5 hijos, pero a uno de ellos solamente se le hizo la promesa que a través de él vendría el Salvador del mundo, el cual traería a nosotros esperanza de vida eterna. En el libro de Génesis capítulo 21, versículo 12, dice acá, entonces Dios dijo a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. ¿Por qué? Porque Sara le dijo a él, hey, saca de la casa a esta egipcia, la cual se llamaba Agar, que su hijo se está burlando de mi hijo, el cual es el hijo de la promesa, y échalo fuera de la casa. Y Abraham se conmovió y estaba quebrantado de corazón, porque ¿cómo echar a tu propio hijo de tu propia casa? Y el Señor le habla y le dice a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Oye su voz, ¿por qué? Dice, porque en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac, no en Ismael. Y en Génesis capítulo 25, versículo 1, nos dice que Abraham tomó después de que Sara murió otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksam, Medán y Madián, Isbac y Sua. O sea, eran más. Pasaron esos 2, esos 3. O sea, tenía 8 hijos.
Podemos ver que era Simram, Joxán, Madán, Medián, Isbac y Sua. Estos fueron hijos adicionales que tuvo con Cetura. Y dice que Joxán engendró a Seba y a Dedán, hijos de Dedán fueron a Sumrim, Letusim y Leumim. Hijos de Madián, Efa, Efer, Enoc, Evida, Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo mientras él vivía hacia el oriente a la tierra oriental. Porque nos dice acá la escritura, el apóstol Pablo, en el versículo 7 específicamente, dice, ni por ser descendientes de Abraham son hijos, ni por ser descendientes de Abraham son hijos. ¿Por qué? Porque en ellos no estaba, hermanos, el plan de Dios, la promesa de Dios. La promesa de Dios iba a venir a través de uno de ellos, y ese era Isaac, a través de Isaac. Por ello es que el apóstol Pablo simple y sencillamente nos dice a nosotros en el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, no ha fallado, las promesas de Dios no han fallado. Porque no todos los que son descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac, solamente en Isaac. Estamos estudiando nosotros los hombres ahora el libro Más que un carpintero. La semana pasada tocamos este tema, donde el autor del libro, en el capítulo 10, en el capítulo 11, agarra todo el capítulo 11 y nos da a nosotros un esquema, o sea, nos delinea con lujo de detalle la descendencia de Jesús, el Hijo de Dios. Y cómo Dios fue eliminando todas estas otras posibilidades a través de las cuales pudiese venir el Salvador del mundo. Porque no, Dios eliminó a Ismael, eliminó a los hijos de Cetura, eliminó 11 de las tribus de Israel, eliminó a los hijos de Judá y solamente dejó a uno que es al padre de David. Cosa increíble. Por ello es que podemos ver que el apóstol Pablo simple y sencillamente nos dice a nosotros que la palabra de Dios no ha fallado. Las promesas de Dios siguen en pie, continuarán en pie hasta que lleguen a su cumplimiento. Continuando en el versículo 8. Versículo 8 y 9 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Las palabras de la promesa son estas: que Sara iba a tener un hijo. Pero acá hay algo sumamente importante e interesante. Porque la Escritura nos dice a nosotros que no lo son los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son según la promesa. Según la promesa. Simple y sencillamente nos está diciendo a nosotros, los israelitas, por tener el nombre de judío, no les categoriza a ellos la seguridad de la vida eterna por el hecho de que son judíos. Ni a nosotros, hermanos, nos garantiza el que digamos ser cristianos
si no tenemos realmente una relación personal e íntima con Cristo Jesús. No nos garantiza el hecho de que somos salvos. O sea, nosotros nos podemos llamar todo lo que tú quieras. Nosotros y los judíos se pueden llamar todo lo que ellos quieran. Pero lo único que nos puede garantizar a nosotros la eternidad, la salvación en Cristo Jesús es una relación personal e íntima con Cristo Jesús. Y lo único que les puede garantizar a los judíos que también ellos son hijos de Dios y no hijos de la carne es el hecho de que ellos también hagan una confesión de fe y crean en las promesas del Salvador, en las promesas de Dios a través de Cristo Jesús. Es lo único que nos garantiza a nosotros. Veamos las promesas. Vayamos a Génesis 18, versículo 9. Génesis capítulo 18, versículo 9. Nos dice en Génesis 18, 9, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Cuando vinieron los ángeles a la tienda de Abraham. Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Sara tenía 90 años. Abraham tenía 100. Y viene el ángel de Jehová y le dice a Abraham, dentro de un año vas a ser papá. Y Sara escucha las palabras del ángel que le dice a Abraham, estando ella en la tienda, o sea, en la casa de campaña, pongámoslo de esa manera. Escucha la promesa de Dios. Lo que Dios le había prometido a Abraham que iba a suceder, lo viene ahora a corroborar, le viene ahora a decir a Abraham, dentro de 9 meses, Abraham, dentro de 9 meses, que es la costumbre de la vida, vas a ser padre. Y te van a hacer un hijo de Sara. Humanamente eso es imposible. Pero es una promesa de Dios. Dios se lo había prometido a Abraham. Y porque la promesa le había sido dada, Abraham la compartió con Sara. Y cuando miraron que los años pasaban y que nada ocurría, dijo Sara, ok, creo que la solución es la siguiente, Abraham. Dios nos prometió un hijo y yo sé la manera en la cual podemos obtener uno. Llégate a mi sierva. Y cuando ella vaya a dar a luz, yo lo recibo en mis manos y viene a ser mi hijo. Y así cumplimos la promesa de Dios. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? ¿Qué es lo que hace la religión? La religión, hermanos, es un intento del hombre para llegar a Dios. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Están tratando humanamente cumplir la promesa de Dios. ¿Y qué es lo que hacen? Exactamente lo que pensaron. Abraham se llega a la sierva de Sara, a Agar, y ella concibe y le da un hijo. Y lo nombran Ismael. Pero ese es lo que la Biblia llama el hijo de la carne, o sea, un hijo por esfuerzo humano. Por ello es que, hermanos, nuestras obras, nuestro esfuerzo humano no va de acuerdo con el plan de Dios. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son amén y amén y amén. Y todo lo que Dios promete, Dios lo hace. Dios nos dice a nosotros que lo único que tenemos que hacer es creer a Él. Él no nos dice a nosotros, anda, escala la montaña más alta del mundo y cuando llegues a la cima te habrás ganado la salvación.
Él nos dice solamente cree en mi Hijo y serán salvos tú y tu casa. Es lo único que nos dice a nosotros. Por ello es que podemos ver el esfuerzo humano de Sara y Abraham para traer un hijo al mundo, porque creían ellos que ese era el hijo de la promesa, mas Dios le dice a él, no, 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 no. Ismael no es el hijo de la promesa. El hijo de la promesa se va a llamar Isaac. Y Sara te va a dar un hijo cuando sea imposible para Sara darte un hijo. La Escritura nos dice a nosotros que la costumbre, o sea que la fuente de Sara estaba seca. Humanamente, hermanos, humanamente era imposible darle un hijo a Abraham. Si seguimos leyendo en ese mismo capítulo, encontramos que Sara se rió estando dentro de la tienda y dice ella, "Ja, ja, ja, ¿tendremos placer? ¿Tendrá mi Señor y yo placer nuevamente para tener un hijo?" O sea, podemos ver claramente que ellos, ni siquiera ellos, que eran a los cuales Dios había venido, creyeron las promesas del Señor. Pero Dios se lo corroboró dándole un hijo a los 9 meses y trayendo una criatura al mundo, el cual es el hijo de la promesa. Continuando en el versículo 10 de Romanos capítulo 9, nos dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, porque el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Nuevamente, el apóstol Pablo nos está dando una lección de teología. Nos está llevando al principio de todas las cosas para que nosotros podamos entender que Dios hizo un pacto con Israel, Dios hizo un pacto con su pueblo, sus promesas y todo lo que Él dijo que iba a hacer se va a cumplir al pie de la letra, tal y como Él lo estableció. Por eso nos dice acá que Rebeca concibió de uno, ¿de quién? De Isaac. Concibió de uno. Pues aún ni había nacido ¿quién? Ni había nacido el ser que estaba en el vientre de Rebeca. Génesis capítulo 25, hermanos, versículo 23. Quiero que veas conmigo lo que Dios promete a Isaac. Génesis 25, versículo 23. Dice, respondió Jehová, después de que Rebeca se encontró en estado y experimentó mucho dolor, mucha angustia. Sentía el morirse ella por el embarazo. Y se preguntaba, ¿qué está pasando conmigo? Si eso es lo que es ser madre, no quiero ser madre. En otras palabras. Entonces envió a consultar a Dios. Y Dios le contesta las siguientes palabras. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, era todo velludo como pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano del carcañal de Esaú,
y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Podemos ver que el apóstol Pablo simple y sencillamente nos está llevando al Antiguo Testamento para decirnos a nosotros el plan de Dios, las promesas de Dios y cómo Dios iba a cumplir cada una de sus promesas. Y nos dice a nosotros que el mayor servirá al menor. Y en el versículo 13 de Romanos 9 dice, como está escrito, Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y cuando llegas a esa porción de la Escritura y lees esas palabras, dice, wow, yo no sabía que Dios tenía la capacidad de amar a uno y aborrecer a otro. ¿Por qué? Porque los niños acaban de nacer. El uno es blanco y rubio y el otro viene pegado al pie del primero y le llaman Jacob y Esaú. Y cuando tú miras por qué Dios nos dice a nosotros, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, dice, no cabe en mi mente el hecho de que Dios tenga esta capacidad, que pueda amar y aborrecer. Y tiene razón, porque Dios no tiene esa capacidad. Mas la Escritura nos dice acá que amó a Jacob y aborreció a Esaú. Pero veamos por qué, hermanos. Veamos por qué. ¿Por qué razón? Una de las cosas que podemos entender es esto. Una de las cosas que podemos ver es esto. Cuando Dios llama a Israel, ¿qué les dice a ellos? Sed santos, porque yo soy santo. Es lo que nos dice la Escritura. Ahora dirás tú, bueno, un momento. Si leemos en el libro de Génesis y aprendemos acerca de la vida de Jacob, vemos que Jacob se las traía, ¿no? Era un usurpador, era un engañador, era tremendo este hombre. ¿Cómo es que Dios tiene favoritismo o favor con él? Miramos y leemos acerca de Esaú y vemos que Esaú era una persona que literalmente no le importaba nada en la vida. Pues vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y después Jacob con engaño le roba la bendición a Esaú. O sea que miramos más mal en la vida de Jacob que en la vida de Esaú. Pero es lo que vemos en la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios de una manera sobrenatural, de una manera divina, nos quiere mostrar a nosotros su gracia, su amor y su misericordia para con aquellos hermanos que reconocen que han fallado delante de Dios y sienten en su corazón arrepentirse y pedir a Dios perdón. ¿Por qué nos dice acerca de Esaú que a él aborreció? Malaquías nos da la respuesta. Malaquías capítulo 1, versículo 1, nos dice estas palabras. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad
para los chacales del desierto? Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Escucha, aquí viene la clave. Y les llamaré territorio de impiedad. Ahí está la clave. Y los llamaré territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. ¿Por qué aborreció Dios a Esaú? O sea, estamos hablando de la descendencia de ambos pueblos. Por su impiedad, por su maldad, por su pecado, que aún entendiendo y aún sabiendo lo que estaban haciendo mal, no se arrepintieron, ni reconocieron su error, ni reconocieron su maldad, ni dijeron, Señor, hemos fallado, te hemos fallado, perdona nuestros pecados, reconocemos ser pecadores, reconocemos que hemos fallado. Sino que al contrario, se envilecieron más, se hicieron más viles, se hicieron más malos. Y dijeron, si Dios nos destruye las ciudades, las volvemos a edificar. Si Dios está contra nosotros, luchamos en contra de Él. Y nosotros no podemos, hermanos, hacer eso. Por ello es que ahora entendemos la escritura que nos dice a nosotros que Dios amó a ¿quién? Amó a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Por qué? Porque cuando Jacob peleó con el ángel de Jehová y el ángel de Jehová no pudo vencer a Jacob, ¿qué le dice Jacob? No te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Hasta que me bendigas. Yo reconozco quién tú eres. Yo sé que eres todo poder en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Y yo no puedo hacer nada sin tu voluntad, sin tu mano, sin tu bendición. Y eso es lo que le agrada a Dios. Que reconozcamos, hermanos, que no podemos hacer nada sin la voluntad de Dios. Por ello es que entendemos que ellos necesitaban ¿qué? Necesitaban arrepentirse de sus malos caminos y no se arrepintieron y han dejado de existir. Continuando en el versículo 14 de Romanos capítulo 9, hace una serie de preguntas aquí el apóstol Pablo, las cuales vamos a contestar una por una. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Al pueblo de Dios se le había descalificado y no había para ellos esperanza. Simple y sencillamente no había para ellos esperanza. Cuando Dios llama a Moisés y le dice, quiero que vayas a Egipto y quiero que liberes a mi pueblo. Y Moisés escucha la voz de Dios, va a Egipto, libera al pueblo, saca al pueblo. Pero podemos ver y entender que el pueblo de Israel era un pueblo, como nos dice la Escritura, de dura cerviz. En otras palabras, un pueblo de cabeza dura. Con sus ideas y su manera de ser contrarias a la voluntad de Dios. En el libro de Éxodo nos da un recuento. Quiero que vayas a Éxodo capítulo 33, versículo 1. Porque acá vamos a entender con
con lujo de detalle el versículo que acabamos de leer, los versículos que acabamos de leer. En Éxodo 33:1 dice: Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra la cual juré a Abraham, Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y el versículo 2 nos dice, y yo, dice, no, y dice, yo enviaré delante de ti al ángel, el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Y aquí en el versículo 3 dice, pero yo no subiré en medio de ti. Pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz. No sea que te consuma en el camino. O sea, Dios le está diciendo a Moisés, Moisés, yo no tolero más. No tolero más, mis ojos no toleran más la iniquidad que veo en el medio del pueblo. Y no puedo continuar con un pueblo así. Voy a cumplir las promesas que le hice a Abraham, que le hice a Isaac, que le hice a Jacob. Los voy a introducir en la tierra prometida porque eso fue lo que les dije a Dios. Porque eso fue lo que les dije a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero yo no puedo ir con ellos. No puedo continuar. Y Moisés intercede por ellos en el versículo 12. En el versículo 12 dice, y dijo Moisés a Jacob, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo he conocido por tu nombre. Yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Señor, queremos caminar de acuerdo a tus planes. Queremos caminar de acuerdo a tu voluntad, pero necesitas enseñarnos a nosotros cómo hacerlo. Hermanos, es lo que Dios está buscando en nosotros. Yo no soy perfecto. Yo dependo diariamente. Cuando yo me pongo a estudiar la palabra de Dios, le digo, Señor, he ahí tu palabra, la verdad que tú me tienes que guiar, me tienes que enseñar, me tienes que revelar, porque si tú quieres hablar a tu pueblo y lo quieres hacer a través de tu siervo, tienes que hacerlo tú, mi Dios, porque mi conocimiento y mi intelecto y mi inteligencia es limitada. Te necesito a ti. Te necesito a ti, Señor. Y es lo que Moisés le está diciendo a Dios. En el versículo 14 del mismo Éxodo 33. ¿Qué le dice en el versículo 14? Y le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andas, dice, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y en el versículo 17, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. En otras palabras,
Este pueblo no merecía mi gracia, mi perdón. No merecía que los introdujese en la tierra prometida, pero me he compadecido de ellos. Y porque me he compadecido de ellos, les voy a bendecir, dándoles a ellos la oportunidad de entrar en la tierra que yo prometí a sus padres. Para concluir, versículos 16, 17 y 18. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de nuestras obras, hermanos, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar a ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece, endurece. Dios le dio a Faraón la misma oportunidad que le da a todos los hombres. La oportunidad de hacer lo bueno, hacer lo recto, hacer la voluntad de Dios. Faraón optó por no obedecer a Dios y Dios le dio 10 oportunidades, 10 oportunidades. Porque Dios envió 10 plagas a Egipto. Y en cada una de esas oportunidades Dios le estaba dando a él la oportunidad de arrepentirse, reconocer a Dios soberano Rey, creador de todas las cosas, y entender que la nación, el pueblo que vivía entre ellos, era su pueblo y tenía que dejarlo ir. Y cada vez que Faraón se negaba a obedecer a Dios, Dios mostraba su gloria a los egipcios y a la nación de Israel. Por ello es que podemos ver y entender nosotros, hermanos, simple y sencillamente, que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia y se compadece de quien Él quiere compadecerse. ¿Por qué? Porque Él quiere que reconozcamos quién Él es. Él quiere que entendamos que hay un solo camino a la vida eterna. Y ese camino se llama Jesús. Y hermanos, el proceso de la salvación del mundo, el proceso de la salvación del hombre comenzó antes de que el mundo existiese. Estuvo desde el principio en la mente de Dios. Puso el plan en marcha después de la caída del hombre, justo en el huerto del Edén, donde le dice a la serpiente y le dice a la mujer que de la simiente de la mujer vendría el cual aplastaría la cabeza de la serpiente. Y de la simiente de la serpiente vendría el cual mordería el carcañal de la descendencia o de la simiente de la mujer. Y desde ahí comenzamos a mirar cómo Dios comienza a desarrollar su plan para salvar la humanidad, hasta enviar a su Hijo a nacer de una virgen. Y no solamente a nacer de una virgen, sino después a crecer en estatura y en sabiduría, a llegar al punto en el cual Él, estando ahí en el huerto del Edén, no en el huerto del Edén, sino en el huerto de Getsemaní. Todo comenzó en el huerto del Edén y culmina en el huerto de Getsemaní, donde Jesús, el Hijo de Dios, de rodillas delante de Dios, le dice: Padre, si hay otra forma de salvar al mundo, muéstramelo, mi Dios. Pero si no, hágase tu voluntad. Y eso es lo que Dios quiere. Que nosotros, hermanos, entendamos que no podemos ninguno de nosotros, ganarnos el favor de Dios con nuestras buenas obras,
ni ganarnos el favor de Dios creyendo que porque vamos a la iglesia ya la tenemos hecha. Tenemos que tener una relación personal e íntima con Cristo Jesús. Diariamente tenemos que decir: Padre, he fallado, perdóname, perdona mis pecados, reconozco que soy pecador. Ayúdame, Padre, a vivir en santidad y verdad. Ayúdame a caminar en pureza de corazón y a hacer tu voluntad todos los días de mi vida hasta el día que me llames a tu presencia. Reconocer primeramente que somos pecadores. Y segundo, pedirle perdón. Y tercero, que nos ayude a no pecar más. Amén. Padre, gracias por esta tu palabra que es tan hermosa. Oh, mi Dios, cuánto, pero cuánto me gozo, mi Dios, en el poder escudriñar en ella, Señor, y encontrar estas grandes verdades que tú has dejado escritas, Padre, para bendecirnos a nosotros, tu pueblo, y hablar a nosotros al corazón. Esto, mi Dios, que tú has trazado en nuestras vidas para honra y gloria de Cristo Jesús. Dice, oh Padre mío, a esta tu gente, este tu pueblo, a estos tus hijos, a estos los cuales tú compraste con tu preciosa sangre, los cuales has sellado con el sello de tu Espíritu Santo, mi Dios, guárdales, cuídales, protégeles y líbrales de toda maldad. Te lo pido este día en el nombre glorioso y precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, les pido de verdad que oren mucho esta semana. Mucho. Oren mucho por nuestra nación. Oren por todo lo que está pasando, por nuestros enfermos. Hay muchos enfermos. Oren por ellos y oren por la paz de nuestro país y por la paz de Jerusalén. Amén.